La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. En evidencia de la palabra de Dios, nos ponemos sobre nuestros pies. El tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, todos los presentes, el tema es corandeo. ¿Cómo se llama? Espero que se nos quede. Corandeo. Corandeo. Deo. Corandeo. ¿Sí? Al final estaré preguntando para ver si se nos quedó esa palabrita. Corandeo. Ese es el tema. Corandeo es vital que todos los creyentes lo asimilemos indistintamente de la ocupación que podamos estar desarrollando. Corandeo es muy importante en este caso para un contador, para una cocinera, para una enfermera, para una doctora, para un negociante, para un soldado, para un policía, para una secretaria, para una esposa, para un esposo, para los hijos, para los padres, para un agricultor, para una tortillera, para un empleado, para un empleador, para un pastor, para un diácono, etcétera, sea cual sea la ocupación que esté haciendo. Este tema es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice de la siguiente manera. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo repetimos? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Pueden sentarse, amados? Escuchamos sermones, servicio tras servicio, leemos las escrituras, estamos aprendiendo y conociendo a Dios a través de ellas. Quedamos atrapados a lo mejor en el laberinto de los detalles. Podría mencionar esta palabra teología, que es el conocimiento de Dios. Pero yo sé que en lo más profundo de nuestro ser anhelamos la oportunidad de poder cruzar todos los detalles, todas las particularidades, todas las pequeñeces, en este caso de las pequeñas cosas, mejor dicho, del cristianismo, y llegar al núcleo o a la esencia misma de lo que significa la vida cristiana. ¿Qué significa la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana para nosotros? ¿Qué consideramos que es la vida cristiana para cada uno de nosotros? Cuando los reformadores protestantes del siglo XVI tuvieron que definirse, cuando hablo de reformadores, son personas que en este tiempo se levantaron y alzaron su voz, haciendo ver a lo que es la iglesia de aquel entonces, a que volvieran a las escrituras, porque ellos se habían apartado de ellas. Entonces, cuando los reformadores protestantes del siglo XVI, ¿en qué siglo estamos, hermanos? Siglo XXI. Y el siglo XVI ocurrió entonces antes, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, en el siglo XVI tuvieron que definirse estos hombres a sí mismos a un mundo que los observaba. Ellos tuvieron que cristalizar o clarificar la esencia de lo que su ministerio y de su movimiento trataba. Y de ese proceso de clarificación surgió una frase en latín que fue incorporada y utilizada frecuentemente por un hombre llamado Martín Lutero. No sé si algunos han escuchado de él. Y esto es para declarar la esencia de la vida cristiana. Y Lutero utilizó esa frase, que la esencia de la vida cristiana es vivir nuestra vida corandeo. Es vivir nuestra vida
corandeo. Ahora bien, esta frase puede sonar extraña para cada uno de nosotros o para la mayoría de nosotros. La palabra, ¿cómo decíamos que se llama la palabra? Corandeo. Que literalmente lo que significa es delante del rostro de Dios. Corandeo significa delante del rostro de Dios, ante los ojos de Dios. Los ojos de Dios están sobre mí. Y lo que Lutero estaba diciendo era simplemente que la vida significaba vivir toda tu vida en la presencia de Dios. A veces nos comportamos y actuamos con nuestras vidas no para Dios, sino para una audiencia que está enfrente. Y que nuestro comportamiento en lo secreto muchas veces, por no decir que la mayoría, puede ser diferente a cómo nos comportamos cuando estamos en presencia de otras personas. De las cuales, amados hermanos, buscamos la aprobación de esas personas. Pensemos, por ejemplo, en el hijo pródigo. ¿Todos han escuchado aquí la historia del hijo pródigo? ¿Sí? Pensemos en el hijo pródigo. Cuando pidió a su padre recibir la herencia anticipada, cómo derrochó, malgastó ese dinero. Pero antes de malgastar esa herencia, pregunto, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Veamos lo que nos dice Lucas, sin perder ahí Corintios. Lucas capítulo 15, vámonos a Lucas capítulo 15, versículo 13. Antes de malgastar su herencia, mire lo que nos dice el versículo 13 del capítulo 15 de Lucas. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Se fue a un país lejano, donde él fuera anónimo, donde nadie lo conociera, donde no sintiera que tenía que vivir bajo el escrutinio de alguien que posiblemente desaprobaría lo que ese hombre estaba haciendo. Ahora, Lutero dice que debemos de vivir toda nuestra vida, no como las personas que buscan la tapadera de la oscuridad, donde tenemos una vida secreta, una vida privada que está oculta a la mirada de nuestros amigos, de las autoridades, estas sean cuales sean, sino que nuestras vidas deben de ser vividas conscientemente, segundo a segundo, abiertamente en la presencia de Dios, delante del rostro de Dios. Y R.C. Sproul, un teólogo que ya murió, cuenta lo siguiente. R.C. Sproul cuenta y dice: recuerdo, dice Sproul, voy a tratar de meterme el papel de lo que está contando Sproul. Dice: recuerdo, dice Sproul, a mi madre parada frente a mí. Imagínense los hijos, su madre parada frente a ustedes. Y él dice, con las manos en la cadera, sus ojos radiantes como carbones, encendido y diciendo en tono fuerte: ¿cuál es la gran idea, jovencito? Y por instinto, dice Sproul, sabía que mi madre no me estaba haciendo una pregunta abstracta o teórica, es decir, solo para saber una definición. Su pregunta no era una pregunta en absoluto, no lo era. Era más bien, dice él, una acusación apenas velada. Sus palabras se podrían traducir de la siguiente manera: ¿por qué haces lo que estás haciendo? Y dice Sproul, ella me desafiaba a justificar mi comportamiento con una razón válida. Pero él dice, no tenía ninguna. Posteriormente, un amigo de Sproul, más adelante, le hizo la misma pregunta con toda sinceridad. Y le dice,
¿cuál es la gran idea de la vida cristiana? Y a este amigo le interesaba saber cuál era el objetivo principal y final de la vida cristiana. Porque la vida cristiana, amados hermanos, creo que estamos conscientes aquí, espero yo, que no consiste en asistir nada más a nuestros servicios. ¿Estamos, amados? Bueno, y si no, yo espero a través de la palabra de Dios que podamos entender eso y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice Sproul que para responder esa pregunta, él recurrió a la facultad de teólogo que le da un término, o a la capacidad en este caso, y le da este término en latín. Sproul le dijo a su amigo, le dijo de la siguiente manera: la gran idea de la vida cristiana es corandeu. Corandeu captura la esencia de la vida cristiana. Corandeu es una palabra latina que significa ante Dios, delante del rostro de Dios. ¿Qué significa corandeu? Delante del rostro de Dios o ante Dios. Vivir toda la vida corandeu es vivir una vida de integridad. Entiéndase la palabra integridad como unida a todas las partes. Todas las partes ahí. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir corandeu es, y algunos se van a recordar de esa frase, espero yo, es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. ¿Qué es vivir corandeu? Es vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si la hermana Isabel y la hermana Catherine, que dan la bienvenida cuando usted entra por ahí, y le dan la bienvenida, le toman ahí su temperatura, le regalan ahí, le proveen ahí alcohol gel, ellas dan la bienvenida de esa manera. Si ellas logran entender esto, sus vidas van a ser transformadas. Y ellas no solamente serán las que darán la bienvenida, sino que serán embajadoras de Cristo en lo que hacen. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Ellas no solamente serán las que darán la bienvenida, sino que si logran entender esto, ellas serán embajadoras de Cristo en lo que hacen. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que nosotros lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. ¿Qué significa que Dios sea omnipresente? Que Dios está en todo lugar. No existe lugar tan remoto que no podamos escapar de su mirada penetrante. Entonces, ser conscientes de la presencia de Dios es también ser conscientes de su soberanía. Y en muchas ocasiones hemos dicho a qué se refiere la soberanía de Dios de una forma simple, podríamos decir en este caso, que cuando hablamos de la soberanía de Dios es que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y donde quiere y con quien quiere. Eso es ser soberano. Y si nosotros sabemos y nosotros adoramos a ese Dios, nosotros debemos de entender que es un Dios soberano, que está por encima de todas las cosas, aún de nosotros. Entonces, amados hermanos, ser conscientes de la presencia de Dios también estar conscientes de la soberanía de Dios. La experiencia universal de los santos es reconocer que si Dios es Dios, entonces Él es realmente soberano. Por ejemplo, cuando Saulo de Tarso fue confrontado por la refulgente o resplandeciente gloria de Cristo resucitado en el camino a Damasco, su pregunta inmediata fue: ¿quién eres, Señor? Esa fue su pregunta.
No estaba seguro de quién le estaba hablando, pero sabía que quien quiera que fuera era ciertamente soberano sobre él. Entonces vivir bajo la soberanía divina envuelve más que una sumisión reacia o desobediente a la soberanía absoluta, motivada en este caso por el miedo al castigo. Es decir, yo voy a obedecer porque Dios me puede castigar. Es más que eso, implica reconocer que no hay una meta más alta que dar honor a Dios. O como decía nuestro hermano Manuel, los que tuvimos la oportunidad de estar allá en Los Pilones, decía, el propósito, haciendo uso de lo que es la confesión de Westminster, el propósito principal del ser humano es adorar a Dios y deleitarse de Él, deleitarse en Él por siempre. Ese es el propósito principal. Y si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo nuestro propósito. ¿Usted se deleita en Dios? ¿Yo me deleito en Dios? ¿Adoramos al Señor? Ese es el propósito por el cual estamos acá. Nuestras vidas deben de ser sacrificios vivos, oblaciones, ofrendas ofrecidas con un espíritu de adoración y de gratitud. Vivir entonces toda la vida corandeo es vivir una vida de integridad, ser íntegro. Y hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Ser honesto es muy distinto en este caso. Tiene que ver con la integridad, pero es mucho más que eso. Muchísimo más. Es una vida de plenitud que encuentra su unidad y coherencia en la majestad de Dios. En contraste, es muy distinto a una vida fragmentada, es una vida de desintegración en partes divididas. Está marcada en este caso por la inconsistencia, algo que no es constante, la desarmonía, algo que no tiene sonidos agradables, la confusión, el conflicto, la contradicción, el caos. Es decir, en otras palabras, Corandeo rompió con la idea, en este caso, para que me pueda dar a entender mucho mejor, de separar lo secular de lo sagrado. Corandeo, no hay nada, aquí en Corandeo no hay nada secular. Todo lo que hacemos es sagrado. ¿Me escucharon, amados hermanos? Corandeo rompió con esa idea fragmentada, porque nosotros todo lo que hacemos como cristianos, como hijos de Dios, todo lo que hacemos es sagrado. Voy a poner un ejemplo para que usted para darme a entender. ¿Será que cuando un policía creyente va siguiendo a un delincuente, a un malhechor, y este se resiste con disparos, y el policía creyente le responde con disparos también? Pregunta, ¿será eso sagrado o secular? Hola. Eso es sagrado. Porque Él está defendiendo a las personas imagen y semejanza de Dios. Otro ejemplo, para darme a entender, es que a veces nos fragmentamos. Y yo quiero que entendamos qué es la vida cristiana, cuál es la idea de la vida cristiana. Otro ejemplo, supongamos que Honduras entabla una guerra con El Salvador, pero una guerra injusta. El Salvador no le ha hecho nada. Perdón por si hay algún hondureño escuchándome, solo es un ejemplo. Pero El Salvador no le ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer El Salvador? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Tiene que aguantar los balazos. Como soldados, amados hermanos, ahí no se cumple poner la otra mejilla.
El presidente tiene que convocar a todos los militares, a todas las reservas y hacerle frente. Contratados evangélicos le va a hacer frente. Con papelitos, Dios te bendiga, así le va a hacer frente. No, claro que no. Con balazos se va a defender. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 4, que las autoridades están para servir a Dios y para el beneficio de cada uno de ustedes, para beneficiarlos a cada uno de ustedes. Pero si ustedes, en este caso, dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es adorno. Así dice la Biblia. Ellos no la llevan ahí solo para plantear, hermano. Sino para castigar al que hace lo malo. Eso dice la Biblia. Hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues no lo sé, es su problema, eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que hacemos es, ¿qué habíamos dicho? Sagrado. Ahora bien, si hace el mal, pues ahí está el problema. Pero todas las ocupaciones, desde las más sencillas, todo es sagrado. Usted no tiene que irse a Corea del Norte para allá ir a hacer misión. No, no es necesario. Irse a Corea del Norte, irse a África, irse a Asia. No es necesario para ir a hacer misión. En lo que usted hace, está haciendo misión. ¿Y cuál es la misión? Reflejar a Cristo en lo que usted hace. ¿Me he dado a entender? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Sí. Pues si no, vuelvo a empezar. No hay problema. Voy a poner un ejemplo. Hay algunos que no saben esto, pero hay otros que sí ya lo saben. En este caso, su pastor con un grupo acá de amigos dice, ok, vamos a ir a jugar fútbol con los amigos. Pregunta, ¿será eso sagrado? ¿Será eso sagrado? ¿Sí me entendieron todos el ejemplo? ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿será eso sagrado? O todos están como el pequeño por ahí, ¿va? ¡Claro que sí! Claro que sí. Porque ahí no estoy bajo el ojo del árbitro, estoy bajo el ojo de Dios. Digo, yo entiendo que haya muchos que dicen, no, esos que son unos caballos, dice, ¿verdad? Que andan ahí jugando. Estoy hablando de nosotros. Si uno está haciendo un negocio, vendiendo un carro, aquí mi hermano es el que tiene acá, pero voy a poner, este es un ejemplo. Vendiendo un carro, la pregunta es, ¿eso es sagrado? Están aquí, hermanos, se me fueron. ¿Ah? ¿Es sagrado? Sí. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bajo el ojo de Dios. Es como estar exponiendo, es como que el hermano Manuel o el hermano David, de igual manera de sagrado, es como que el hermano Manuel y el hermano David estén exponiendo las lecciones del módulo número 1. Porque nuestra vida no es fragmentada. Nuestra vida es una sola. No es que aquí somos cristianos y afuera no.
Espero darme a entender, hermanos. Si no, al final voy a preguntar, y si no, con mucho gusto volvemos al principio. Nuestra vida no es fragmentada. Una vida fragmentada es una vida de desintegración. Está marcada por la inconsistencia, por la desarmonía, decíamos, la confusión, el conflicto, la contradicción, por el caos. El cristiano que compartimenta su vida en dos secciones, la religiosa y la no religiosa, no ha entendido la gran idea. No la ha entendido. La gran idea es que toda la vida es sagrada o nada de ella lo es. Es toda o nada. Dividir, amados hermanos, la vida entre lo religioso y lo no religioso es en sí mismo un sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Un sacrilegio es una profanación de algo que se considera, en este caso, sagrado. Especialmente cuando el profanador, en este caso, conoce el valor de lo que profana. Es decir, irreverencia y respeto. En otras palabras. Cuando yo soy irreverente, soy irrespetuoso, estoy profanando algo que yo tengo el conocimiento de que eso es sagrado. Esto significa que si una persona cumple su vocación, por ejemplo, como herrero, todos sabemos de la vocación de un herrero. ¿Qué hace un herrero? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ok? Entonces significa que si una persona cumple con su vocación como herrero, aunque no lo crean, también la vocación como abogado, y también como un contador, como una secretaria de un banco, un ama de casa, corandeu, entonces esa persona está actuando en todas sus partes, no solo cuando viene aquí a la iglesia, sino en todas sus partes, ahí donde está ejerciendo su función, está tan consagrado como el pastor que está predicando aquí frente a ustedes o como un evangelista ganador de alma. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su vocación. Cumpliendo su vocación. Significa que David, en este caso, por poner el ejemplo de David, fue tan religioso cuando obedeció el llamado de Dios para ser pastor. ¿Se acuerdan que David primero era pastor, verdad? Pastor de ovejitas. Pero después, ¿qué fue? Fue rey, fue ungido como rey. Y él fue tan religioso cuando obedeció el llamado de Dios para ser pastor, como cuando fue ungido con la gracia especial para ser rey. Significa que Jesús fue tan religioso cuando trabajó en la carpintería de su padre, como lo fue también en el huerto del Getsemaní. Porque en cada oficio lo hacía para la gloria de Dios. Cada oficio. Si los miembros de la iglesia del Señor, Hechos 2:42, están entendiendo, entonces van a realizar sus funciones para la gloria de Dios. Mi hermano Norland allá en su trabajo es para la gloria de Dios. Mi hermano Ángel en su trabajo sabe que él está bajo la mirada de Dios, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. El que hace las tortillas para la gloria de Dios. Si la iglesia del Señor, es que aquí es una cosa y allá es otra, es que así no es la vida cristiana. Entonces no hemos entendido la vida cristiana. Hay frases que dicen, que a veces se dicen, mayormente las he escuchado cuando se trabaja en la tierra o en la parte de la... Bueno, digo yo porque yo he estado ahí, ¿verdad? Entonces por eso mayormente, no sé si se da en otros ámbitos o en el caso de la construcción. Dice, ahí viene el patrón, dice, pongámonos a trabajar. ¿Usted cree que esa persona lo está haciendo para la gloria de Dios?
desconoce o quiere desconocer que hay un ojo sobre él. ¿Qué dice Corintios? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. Todo, hermano. Cuando la hermana Lilith está lavando la ropa, ella está lavando la ropa del hermano Galeas, pero ella primeramente ella lo está haciendo para la gloria de Dios. Ella no está diciendo este viejo, ¿verdad? Que no se ve. Eso es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo. Y ahí lavando, que le digo que no se vaya, que no sé qué, y empieza ahí. Pregunta, ¿eso es para la gloria de Dios, hermanos? ¿Ah? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? Una esposa cuando está haciendo su comidita a su esposo, diga, me da problema, me dan ganas de ponerle algo acá. Esposos, pórtense bien. ¿Será que eso es para la gloria de Dios? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Si me estoy dando a entender, amados hermanos, si ustedes están entendiendo, entonces van a realizar sus funciones, sean cuales sean, para la gloria de Dios. Van a dar la bienvenida para la gloria de Dios, van a dar sus ofrendas para la gloria de Dios, van a congregarse para la gloria de Dios, van a escuchar atentamente la exposición de la palabra de Dios para la gloria de Dios de una forma reverente. Van a ejecutar el oficio, a lo mejor de una contadora, de un doctor, de una enfermera, de un abogado, de un maestro, de un técnico en computación, para la gloria de Dios. Van a ser una ama de casa para la gloria de Dios. Van a hacer funciones dentro de esas cuatro paredes y fuera de esas cuatro paredes para la gloria de Dios. Como cristianos nos hemos apartado de nuestra cultura y hemos privatizado nuestra fe. Por ejemplo, ir como concejal a la alcaldía. No, hermano, eso es diabólico. Servir como líder en la comunidad. Uy, no, Dios me libre de eso. Yo no me voy a meter a esas cosas, hermano. Mejor elíjame como presidente de jóvenes, líder de alabanza. Amados hermanos, nunca ha habido tantos cristianos y tantas iglesias en el mundo como en estos días. Y sin embargo, las comunidades y las naciones suelen estar sumidas en la desolación y en la desesperanza. Hoy podemos ver congregaciones. Aquí vamos haciendo nosotros a ver cuántas congregaciones hay acá. ¿Cuántas cree que hay? Cristo dijo en Mateo capítulo 5. Me acompaña Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice la Biblia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta: ¿dónde es que la luz alumbra? ¿En la oscuridad? ¿En las tinieblas?
Ahí es donde va a alumbrar. ¿Qué pasaría, amados hermanos, si en la alcaldía hubiera un concejal, o en las alcaldías acá hubiera un concejal, pero de verdad, que vaya con el propósito corandeo? Que vaya con el propósito de decir, yo voy a mantener mis convicciones, Dios me ha llamado, y lo mejor es que no voy a lo mejor no caeré muy bien posiblemente, a lo mejor, pero ahí yo voy a hacer luz en medio de esas tinieblas. A lo mejor no voy a quedar bien con el alcalde, y con todo aquello que la Biblia no mande, no voy a estar de acuerdo, sino que voy a mostrar mi desacuerdo. ¿Qué pasaría con las alcaldías del departamento de San Miguel si hubieran personas corandeo? ¿Qué pasaría, hermanos? Hubieran ciudades transformadas. Porque ellos tienen la conciencia de que hay un ojo que todo lo ve. Y actúan en base a esa conciencia. Es que hemos reducido nuestro cristianismo a una mera asistencia a la iglesia o la ascensión al cielo. Hemos perdido la visión poderosa para la que Cristo nos rescató. Imagínense que un miembro de esta iglesia diga, yo no me voy a complicar. Veo al hermano de tal congregación, de ahí de la congregación Hechos 2:42, haciendo cosas indecentes. Me voy a meter en problemas, ¿para qué me voy a meter? Soy cristiano, pero quiero vivir en paz con todos ahí. Hay que vean ellos. Pregunta, ¿cómo verían la actitud de ese miembro ustedes? ¿Cómo lo verían? Corandeo, hermanos. Corandeo. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Al Antiguo Testamento. Habacuc. Sí, sí existe el libro, hermanos. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser llena? Como las aguas cubren el mar. Como los miembros, o como miembros, mejor dicho, del cuerpo de Cristo, somos llamados en este caso a colaborar para este fin. ¿De qué manera la presencia de Dios va a ser vista? ¿De qué manera? Con personas corandeo. Es nuestra responsabilidad que Habacuc 2:14 se cumpla. Es nuestra responsabilidad. Mi hermano Galea, como líder de comunidad allá, o no sé, ahí que veo que anda, él tiene que ser luz en medio de tinieblas ahí. Mi hermana Isabel, no sé si todavía está haciendo tortillas, hermano. Mi hermana Isabel haciendo las tortillas. Allá hay otras tortilleras, a lo mejor. Tiene que ser luz ahí. ¿Cómo la gente va a entender que hay que hacer comida para la gloria de Dios? Las amas de casa, las comideras, los que tienen negocios. ¿Cómo es que la gente va a entender, amados hermanos, que hay que hacer la comida para la gloria de Dios? Estoy poniendo ejemplos bien básicos, bien sencillos, hermanos, para que entendamos. Con el servicio. La forma de servir. Con su comportamiento, su actitud.
Tenemos que superar, amados hermanos, nosotros como cristianos, escúchenme bien, nosotros como cristianos tenemos que superar a los lugares que atienden por etiqueta. Porque nosotros vamos a atenderlos, en este caso, a las personas que podamos atender, lo vamos a atender como para la gloria de Dios. ¿Será que en los lugares que nos atienden bien, cuando usted va, qué sé yo, a un restaurante, lo atienden bien, lo hacen por amor al Señor? ¿Será que ahí lo hacen por eso? No. Y nosotros tenemos que superar eso. Hermana, aquel que puede hacer esto, por favor, ¿y quién me va a pagar? Dios te está viendo. Es que aquí no agradecen. Ese dicho no tiene cabida en una persona que vive corandeo. No tiene cabida. Amados, hay un ojo que todo lo ve. En una ocasión estaba limpiando en la parte de afuera de mi casa y vi que unos vecinos habían tirado cierta basura. Me hice loco. No recogí esa basura y terminé de hacer la limpieza de mi parte. Pero después me regresé. Me regresé, la recogí. Yo ya estaba consciente que tengo que ser un embajador, un agente de transformación, donde quiera que esté. Usted ve una basurita ahí, hermano, que a veces cuando vemos una basurita, ¿qué hacemos? A ver quién la tiró, pasamos nosotros. Corandeo, hermano. ¿Qué hay que hacer? Hermano, ¿qué cuesta agarrarla? Bueno, sí cuesta porque hay que doblegar el orgullo hacia abajo, ¿va? Agarrarla y la tirar allá. Y tranquilito, hermano. No que dice, gente más chuca, ¿va? No, hermano. No. Amados, hay un ojo que todo lo ve. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Tenemos que ser embajadores de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Todo, absolutamente todo. Cuando mi hermana Lilita está cocinando ahí ella es una embajadora de Cristo en lo que está haciendo. Cuando mi hermana Katy está ahí en el hospital, ella es una embajadora de Cristo ahí en lo que está haciendo. Cuando mi hermano David está midiendo un terreno, él es un embajador de Cristo en lo que está haciendo. Como cristianos, amados hermanos, en cada función que tengamos, ya sea que como empleados o como empleadores, miembros o director del servicio de un culto, como pastor, hemos de ser en este caso, o sea cual sea el oficio, hemos de hacer, o la vocación mejor dicho, agentes que promuevan la venida del reino de Dios con lo que hacemos. ¿Y cómo entonces? La pregunta es, ¿vamos a dar a conocer a Dios a este mundo? ¿Cómo que lo vamos a dar a conocer? ¿Viniendo aquí a la iglesia? ¿Así lo vamos a dar a conocer? A través de nosotros lo vamos a dar a conocer, amados hermanos. A través de cada uno de nosotros. Cuando llega la pereza a lo mejor y te diga, ¿y para qué vas a estudiar? Para predicar. ¿Qué vas a estudiar? Teología. ¿O para qué te vas a preparar porque te toca cantar? ¿Y para qué te esforzas tanto a lavar la ropa, verdad? Si al final ni te agradece, es más, ni se fija. ¿Para qué vas a llegar temprano al culto, hombre?
¿Y para qué vas a saludar a las personas si hay algunas personas que no te responden? No, hermanos. Nosotros debemos de saludar a todos acá. Cristianos y no cristianos con amabilidad. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted cree que es amable? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Él es amable, bondadoso, misericordioso, es amoroso. Entonces tenemos que darlo a conocer. ¿Cómo? A través de nosotros. Para con los demás, donde nosotros estemos. La manera de tratar, la manera de hablar, la manera de corregir a otro. ¿Cómo corrige Hitler? ¿Algunos han escuchado de Hitler? ¿Cómo corrige Hitler? ¿Cómo corrige el mundo? Como corrige nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:22, ya vamos aterrizando, hermano. Efesios 2:22. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 22. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Perdón, estaba leyendo el 1, es el 2:22. En quien vosotros, dice, sí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Para qué es que somos, hermanos, edificados acá? Para morada de Dios, es decir, para que Dios esté acá. Para eso somos edificados. La pregunta es, ¿estamos mostrándole a un mundo que nosotros dependemos de Dios? ¿Estamos demostrando eso? ¿De que Dios mora en nosotros? ¿De que Dios se ha visto? Dios me ha confrontado a mí, hermano, y me sigue confrontando en muchas cosas. Porque muchas veces, y esto también puede ser también para cada uno de los presentes, porque muchas veces yo soy amable con muchas personas, pero con la personita que debo ser amable, corandeo. ¿Con quién debo de ser más amable yo? Con mi esposa. Hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes. Aquellas que son bien amables con el pastor, pero en sus casas son bravas. Tengan cuidado. No están viviendo corandeo. Al igual que la presencia de Dios moró en medio del pueblo de Israel en su templo, su presencia también habita en estos nuevos templos sin muros. ¿Quiénes son los nuevos templos sin muros? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los nuevos templos sin muros? Mi hermana Catherine cuando está en la universidad. Mi esposa cuando está ahí atendiendo sus responsabilidades. Mi hermano Ángel cuando está en su negocio. Mi hermano Norla cuando está allá en lo que es la ganadería, en lo que es esa área. Mi hermana Reina cuando está ahí en su casa. Bueno, mis hermanas no están. Mi hermana Marcela que está en un área contable. Mi hermana Angélica que está en un área ahí de bancaria. Mi hermana Isabel en la administración de las finanzas de la iglesia. Mi hermano David en el estudio de la palabra de Dios. Y así todos. No como un trabajo, sino como una ocupación para la gloria de Dios. Una herramienta que Dios nos ha dado para esparcir su gloria, para darlo a conocer a Él. Si Dios mora entre los hombres, entonces los hombres moran en la presencia de Dios, de un Dios viviente. Corandeo. Iglesia del Señor, Hechos 2:42 de la colonia aquí americana, que este es el lugar, por eso lo menciono así. Cada uno
con la ocupación que Dios nos ha dado dentro y fuera de estas cuatro paredes, practicando corandeo. ¿Para qué? Para llenar la tierra con el conocimiento del Señor. No hay ninguna ocupación que sea aquí superior o inferior. Dios tenía un plan, y este era ser conocido por Israel y por todas las naciones. ¿Y cómo va a ser conocido? A través de nosotros. La integridad en este caso está presente en los hombres y mujeres que viven su vida con un patrón de consistencia, que son consistentes, un patrón que funciona de la misma forma básica tanto en la iglesia como también fuera de ella. Es una vida que está abierta ante los ojos de Dios, una vida que todo lo que se hace, cuando se hace y cómo se hace, que sea para la gloria del Señor. Una vida vivida por principio, no por conveniencia, sino por principio, con humildad ante Dios, no en desafío. Es una vida bajo la guía de una conciencia que está cautivada de la palabra de Dios. Corandeo ante el rostro de Dios, esa es la gran idea, hermano. Al lado de esta idea, nuestras otras metas y ambiciones se convierten en meras pequeñeces o nimiedades. Corandeo es vivir en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Corandeo, pónganse de pie.